Son las 7:41. Se habla de un gabinete de la reconciliación. Muchos lo están cuestionando. Otros miembros, precisamente, del entorno del Ejecutivo se han separado tras la decisión del presidente Kuczynski de indultar a Alberto Fujimori. Nos acompaña José Hernández, quien es el ministro de Agricultura. Por cierto, se ha salvado por un pelito, dicen algunos, de la interpelación. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días y gracias por acompañarnos. Arranco con esto. Jorge Neto se aleja del gabinete. Sí. Para algunos esto es una mera formalidad, en tanto ponen su cargo a disposición. Otros hablan directamente de la decisión del presidente de indultar a Alberto Fujimori. Esto que va a traer cola parece para todo su gobierno. Bueno, todos los ministros, y en el caso particular mío, hemos presentado nuestro cargo a disposición con el presidente, hemos hablado para que él tome la mejor decisión en esta reestructuración del gabinete y buscar la mayor posibilidad de consensos que encuentre dentro de los distintos grupos. Pero usted también ha puesto su cargo a disposición y eso se le puede dar una lectura de haber renunciado. Bueno, son asuntos similares, ¿no? El poner el cargo a disposición es para que el presidente pueda o cambiarnos en este momento, dar por terminada nuestra labor, o en unas semanas, unos días más, ¿no? Normalmente la renuncia ya es un protocolo oficial presentando una carta. Ahora, usted ha mencionado en los últimos días que su cartera es una de las que más comunicación tiene con otras bancadas y que es una de las condiciones que habría puesto Mercedes Arauz para la continuidad de algunos ministros, no solamente dentro de estas carteras, sino como parte del entorno del Ejecutivo. ¿Mercedes Arauz está poniendo condiciones para ver quién se queda y quién se va? Bueno, ella conjuntamente con el presidente están eligiendo lo que pueden ser los mejores exponentes de cada uno de los sectores, ¿no? No solo se requiere una muy buena relación desde el punto de vista poder ejecutivo, poder legislativo, sino también el gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales. El sector agrario, por su misma naturaleza, es un sector que tiene que ver con todas las fuerzas políticas, porque trabajamos a nivel nacional, trabajamos en el campo. La gran mayoría, por ejemplo, de legisladores proviene de provincias, entonces todos están preocupados por lo que ocurre en el sector agrario, en sus ámbitos, y en ese entendido siempre estamos coordinando con las distintas bancadas. Con la fujimorista, por ejemplo. También con ellos, que ellos son la mayoría. ¿Con quién directamente coordina usted? ¿Qué cercanía tiene? Normalmente nosotros coordinamos con los representantes de cada región. En cada región, por ejemplo, si estamos hablando de Tumbes, en Tumbes hay representantes, por ejemplo, de Fuerza Popular, no tenemos representantes de Peruanos por el Cambio, y entonces nosotros invitamos siempre a los congresistas de Tumbes cuando hacemos alguna reunión, alguna obra o tomamos alguna decisión sobre proyectos o programas de Tumbes. Igualmente en Piura. En Piura, Peruanos por el Cambio no tiene ningún representante. Pero no me ha dicho con qué congresistas tiene cercanía, porque si usted menciona que una de las condiciones de Mercedes Arauz para la continuidad de las cabezas de los ministerios es que tenga cercanías con las bancadas, vamos a decirlo directamente, es con la bancada fujimorista, quien finalmente ha hecho tambalear la gestión del presidente y ha llevado a esta crisis. Sí, efectivamente, pero como le repito, en mi caso, con todas las fuerzas, ¿no? Nosotros coordinamos con el Ministerio de Agricultura, con Fuerza Popular, con el Frente Amplio, con Acción Popular, con el Partido Aprista. ¿Usted cree que se quedará? Bueno, eso depende del presidente. ¿Usted se quiere quedar? Yo siempre he dicho, yo provengo del sector privado. Yo trabajaré hasta que el presidente considere que le soy útil y hasta el último segundo haré el máximo esfuerzo para llevar adelante el sector. Al segundo siguiente estaré en mi actividad privada. Eso ha sido mi compromiso y eso ha sido también lo que hemos conversado siempre con el presidente. Ha trascendido que se quiere convocar a representantes precisamente del fujimorismo para integrar el gabinete. ¿Usted tiene información acerca de ello? Y sobre eso, bueno, a algunos les preocupa, a otros no. Dicen que incluso eso podría ser en el juego político beneficioso porque le daría un poco más de balance al gabinete. Para otros, dicen, sería caer en esto que ha sido durante los últimos meses la presión del fujimorismo por tener una representación en el Ejecutivo. Lo que está buscando el presidente y la Premier es un gabinete que tenga más consenso. Si ahí hay que considerar representantes de los partidos políticos,
bienvenido sea. ¿Usted está de acuerdo con que haya integrantes del fujimorismo diversos, estén en el gabinete? Que haya representantes diversos, y puede ser de uno u otro partido, que haya representantes diversos, que haya gente independiente, pero que lleve adelante el programa de gobierno, que es un programa que fue diseñado para lograr una mayor inclusión social, y por eso el presidente Kuczynski siempre ha hablado de la revolución social. Entonces, en la medida que un profesional independiente o miembro de algún partido pueda participar en el gabinete, será mejor, porque habrá más consenso, mayor apertura, y se podrá trabajar con todos los sectores. ¿A usted le parece que el concepto de revolución social todavía se puede emplear a estas alturas, tras la crisis política? Yo creo que de todas maneras no debemos perder el norte, que hacia allá debemos ir. Hacia allá debemos ir. Nosotros tenemos condiciones de pobreza muy serias en el campo, necesitamos integrar la sociedad, no necesitamos que la disparidad vaya entre sectores urbanos y el sector rural. En vez de que esto se aumente, tenemos que disminuir esas asimetrías. Para eso necesitamos servicios básicos a la población como agua, salud, educación. Pero no ha ocurrido, y en el área ministro. rural... Es una pena que tras un discurso tan prometedor con la asunción del mando del presidente Kuczynski, entre las promesas de agua para todos y luego la reconstrucción con cambios tras la desgracia que ocurría en el norte por el fenómeno del Niño y tantas cosas más, hayamos llegado a un punto en el que solo se puede discutir de la crisis política, porque esto distrae además la ejecución y el trabajo del Ejecutivo. Exactamente. Y no se puede negar. Mire, al contrario, yo ayer he tenido entrevistas con colegas como usted, les he señalado lo siguiente. Por ejemplo, en el sector agrario. ¿Qué ha pasado en el sector agrario? Comienzos de año teníamos una sequía que declarábamos emergencia por todos lados, ¿cierto? Emergencia hídrica, decíamos, porque teníamos sequía. De pronto comenzaron las lluvias y tuvimos el fenómeno del Niño costero. Pasan los meses y tenemos el escándalo del abajato, que restringe, que disminuye la velocidad de proyectos importantes que teníamos en el sector agrario. Y luego viene esta turbulencia política. Sin embargo, a pesar de todo eso, con los programas que hemos trabajado en el Ministerio de Agricultura y con la fuerza de los mismos agricultores y los agroexportadores, estamos con crecimiento positivo en el sector agrario cercano a 2.5%. Estamos superando los 6.000 millones de dólares de las agroexportaciones, es decir, que en la agroexportación estamos creciendo alrededor de 10%. En el tema ganadero, estamos cerrando la temporada con 42.000 nuevas hectáreas de pastos mejorados. Estamos quintuplicando el ingreso de esos pequeños y medianos ganaderos. Enhorabuena. De las ¿Y cómo vendrá el próximo año? Porque claro, esto es, digamos, la cosecha de lo que se ha trabajado durante el año pasado. Y mire, y usted habla de la reconstrucción con cambios. Obviamente, la mayor parte de colegas suyos va a la ciudad y ve que tenemos albergues, que todavía tenemos pistas deterioradas, que tenemos sistemas de agua al norte, ¿cierto? Sí, completamente abandonado. Yo los invito a que vean todo lo que hemos trabajado en los ríos y quebradas. Ayer estaba el congresista Chaput en una visita inopinada y luego me llama y me dice, yo no sabía la cantidad de obras que han hecho. Le digo, es que pocos van al campo. En el campo usted conversa con la Junta de Usuarios, con los agricultores, que vean el gran trabajo que se ha realizado como parte de la primera etapa de la reconstrucción. En 3 meses hemos invertido casi 800 millones de soles, desde Tumbes hasta Ica. Bueno, por cierto que ese era el motivo de la interpelación que se había iniciado contra usted debido a lo que se consideraba los precios no eran los justos y se presentaban irregularidades en la descolmatación del río Piura, que era el trabajo posiblemente de mayor envergadura que se tenía en la reconstrucción con cambios en el norte del país. Hay una mesa técnica, una marcha multitudinaria también en Piura y se cuestionó mucho y se siguen cuestionando los trabajos que se están realizando ahí. Bueno, se cuestionaba porque ellos pensaban que no íbamos a hacer lo que ahora se ha hecho. Por ejemplo, ellos pensaban que íbamos a arrimar la tierra a los costaditos. Sí. Siempre decían que hay que sacar la tierra y hay que hacer un canal guía. Bueno, hoy día tiene un canal de casi 70 kilómetros. ¿Pero qué se ha hecho? Porque sobre lo que usted menciona hubo un extenso reportaje de Panorama en el cual se mostraba que efectivamente la tierra se estaba removiendo. Y solamente se estaba removiendo, pero no se estaba haciendo un trabajo de descolmatación, si me permite, y que aparentemente había ahí un juego de palabras con respecto a que no era una obra, sino más bien era un servicio. Sí, y que no se iba a retirar, sino que se iba a remover. ¿Qué es exactamente lo que se ha firmado y lo que se va a hacer ahí? Mire, si las imágenes hubieran mostrado todo el trabajo que se hubiera hecho, ese reportaje ni siquiera hubiera tenido sentido.
porque lo que se ha hecho es un encozamiento, una descolmatación. Se ha construido prácticamente se ha construido un canal guía de 70 kilómetros, que tiene Piura, ancho en el río Piura, de 100 metros en algunos lados y en otros de 150 metros de ancho. ¿Y qué se en estimó? las partes bajas tiene profundidades hasta de 5 metros. ¿Qué quiere decir? Que la colmatación, o sea, el nivel de sedimentos había llegado a 5 metros. Entonces, obviamente, si estás en una ciudad y estás viendo que una máquina pone al costado la tierra y no dices qué va a pasar con esa tierra, el televidente dice, están colocando la tierra al costado. Lo que estaba haciendo esa máquina, que aparece en la imagen de ese reportaje, es colocar ahí, porque de ahí justamente se llena a un volquete y va a llevar la tierra a otro lado. Bueno, no solamente fue la investigación urbana de Panorama. Fernando Vivas además ha escrito una extensa crónica de diciembre del año pasado, estamos hablando, Mire, hace algunos días nada más, en el cual él le consulta a los responsables de los trabajos que se iban a realizar ahí, y algunos decían precisamente que había este juego de palabras, que se trataba de un servicio y no de una obra. No, eso es otra cosa. Primero, el trabajo que se ha realizado. El trabajo es un encauzamiento y descolmatación en un río que se ha movido la cantidad de tierra que nunca antes se había movido, para empezar. Punto. Dos. Segundo, una cosa es hacer una obra y otra cosa es hacer una actividad. La descolmatación está definida como una actividad. No es una obra. Para hacer una obra necesitaba primero tener un diseño definitivo, un expediente definitivo, y en función de eso todavía no hubiéramos hecho absolutamente nada. Pero para la descolmatación, ministro, ¿no se requiere también un documento o una evaluación técnica? Se hace una ficha, y justamente la ficha se va avanzando poco a poco con fichas definitivas. Esa era la gran discusión con los técnicos de Piura. Decían, en la ficha inicial no está que se van a eliminar los obstáculos. Y le decíamos, está bien que no está en la ficha inicial, pero en la ficha definitiva va a aparecer que vamos a eliminar los obstáculos. En la ficha inicial no se dice cómo se va a trabajar. Vamos a entender cómo se trabaja y además se lo pregunto de muy buena fe, porque usted sabe que nos ven en Piura y hay una gran preocupación y un gran descontento con respecto a lo poco que se ha avanzado. Entonces, vamos a ser claros, en la descolmatación se muestra un documento desde el inicio, en el cual se dice etapa 1, etapa 2, etapa 3, y se terminó, o se va avanzando, y conforme se va avanzando, es que se va viendo qué es lo que se va a hacer. En el río, lo primero que se trabaja es por tramos, grandes tramos, y a cada tramo se le da una pendiente. Al contratista se le dice, esta es la cota de inicio y esta es la cota final, es decir, el punto de nivel de empezar y terminar. Y al que sigue, esta cota final es cota de inicio y así sucesivamente. Entonces tiene toda la pendiente del río a lo largo de 117 kilómetros. Y se hace el levantamiento topográfico para estimar la cantidad de tierra que se tiene que sacar. Inmediatamente después de cada tramo se divide en subtramos y se va haciendo el expediente definitivo. ¿Para qué? Porque como tiene la cota final que le debe dar a toda la rasante, a todo el río, entonces cada tramo tiene que encajarse en ese nivel. Y se va haciendo el expediente definitivo de cada subtramo, de cada 20%. ¿Son 7 concesionarios, me parece? En el caso de Piura son 8, el río Piura son 8 y en el caso de Chira son 2. O sea, hablando solamente... ¿Se va determinando la necesidad según el avance de la actividad? Se va precisando el detalle de cada subtramo en función de los plazos que nosotros le damos. Para cada precisión se daba 7 días. 7 días. ¿Por qué 7 días? Porque como se avanza esta primera etapa, entonces la empresa puede empezar a trabajar. Si no, tiene que esperar que se concluya todo. Si esperamos que se concluya todo... ¿Pero eso no deja un poco carta abierta a que se haga lo que la empresa estime? Y en la interpretación de, bueno, para mí es remover, para él descolmatar, para el otro es abrir un poco más el cauce. Es que para eso es ingeniería. Esto no es juego de palabras, sino es ingeniería. Yo entiendo, ministro, y entiendo además la posición que usted tiene y el trabajo o la predisposición con la que se comienzan estos trabajos. Pero sabemos cómo se realizan las concesiones en nuestro país y la carta blanca que se les entrega a las concesionarias o a las empresas encargadas para hacer los trabajos como finalmente ellos estimen. Y al final resulta en perjuicio de la población. Es que justamente eso es lo que se ha evitado. ¿Por qué se hace cada subtramo? Porque la Autoridad Nacional del Agua y los supervisores o inspectores de esa actividad van aprobando cada uno de los tramos en función del expediente inicial. Del expediente inicial se ha hecho toda la pendiente, se ha establecido la magnitud que se va a mover y cada subtramo tiene que encajar. Entonces, ¿cómo se estiman los presupuestos? Porque un tramo puede ser más difícil que el otro y uno
Y yo no entiendo muy bien de estos presupuestos, pero uno puede costar, no sé, 2 millones y el otro puede costar 150. Precisamente por eso se dice que es una obra de ingeniería, porque antes de establecer el presupuesto, se hace identificación de qué tipo de suelo hay. En algunos casos es cascajo, en otros casos es arena. Mover arena es más fácil que mover el cascajo. Entonces los precios son diferentes. ¿Nos garantiza que el responsable de la obra no va a ir variando sus presupuestos según lo que requiera precisamente ese trabajo? Le puedo dar una buena noticia, sobre todo para los piuranos y para el Perú. Solo en Piura hemos ahorrado prácticamente 60 millones de soles, solo en Piura, por esta forma de contratación y porque hemos tenido un seguimiento permanente. Y le doy un dato adicional. La Contraloría tenía una participación concurrente y eso nos ha ayudado. Mucha gente cree que la interpelación era por actos irregulares y usted utilizó también la palabra. Claro. La Contraloría no determinó ningún acto irregular. Yo estoy tomando en cuenta el argumento de la interpelación. Exacto. Porque el argumento de la interpelación es que habían cuestionamientos en función a la obra. Y lo que ha hecho la Contraloría en esa participación concurrente, que por el contrario nosotros agradecemos, es advertir riesgos, que es otra cosa. Riesgos es como decir, oye, mira, por si acaso esta mesa termina ahí, te puedes caer. Si no avanzas, te vas a atrasar. Si la empresa no pone más máquinas, no va a concluir en el plazo. Esos son riesgos. Juego de palabras, ¿no, ministro? Porque eso también son irregularidades. No. O sea, si hay observaciones dentro de los trabajos de las empresas, son irregularidades. No. Por eso le digo, los juegos de palabras en estos mecanismos no existen, porque irregularidades es totalmente otra cosa. Sin embargo, para que usted tenga una idea, si habla con el Contralor, le dice que los riesgos, que la participación concurrente no es vinculante. Sin embargo, nosotros sí le hemos asumido como vinculante. O sea, nos da una opinión, le respondemos, corregimos, vemos, porque nos está ayudando. Para ellas, no para la mesa técnica que también se instaló en Piura, porque quienes estaban dentro de esta mesa técnica solicitaban que sea vinculante, que ustedes tomen en cuenta lo que pasa que muchos técnicos estaban descubriendo la pólvora en pleno siglo XXI. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se quería la salida al mar. Usted debe haber escuchado, no hay salida al mar, el río Piura es el único río que no tiene salida al mar. No podíamos construir la salida al mar en 2 o 3 meses porque no tenemos ningún expediente técnico, y esa sí es una obra. Hay que construir las presas en las partes altas porque el río Piura no tiene ninguna presa. Muy bien, ¿cuánto se demora hacer un expediente técnico para una presa? En 3 años no tenemos una presa, en 3 años. ¿Nos íbamos a esperar 3 años y no hacíamos nada? Entonces, ¿y no es mejor esperar a hacer un expediente técnico complejo? 3 años. No sé si 3 años. La verdad es que tome 3 años un expediente técnico también habla muy mal de la función pública. Es que el expediente técnico puede demorar 1 año, pero la construcción de la presa no se hace en 2 o 3 meses. No, claro. Por eso le digo, mínimo son 3 años. Si usted ve las declaraciones del gobernador regional, dice de 6 a 8 años. Pero no quiero pensar, ministro, que usted prefiere obras rápidas a obras que tomen un poco más de tiempo y que finalmente garanticen un buen servicio para la población. Ahí viene la precisión, por eso le digo, estas son obras de ingeniería. El hecho de que se hagan obras de prevención no quiere decir que no sirvan. Muy bien. En ingeniería se tiene que priorizar qué puedo hacer en 2 meses, en 3 meses y qué necesito más tiempo. Y en ingeniería lo primero que hemos hecho es la prevención. Y hoy día le puedo asegurar que en ese río Piura, que no podía pasar 500 o 600 metros cúbicos en algunos sectores, con todo colmatado, hoy día pueden pasar 3.000 metros cúbicos por segundo. Bueno, ministro, le agradezco muchísimo el haber estado con nosotros. Hay varios temas que tratar aquí sobre la reconstrucción con cambios, por ejemplo, que ya se había hecho un trabajo de descolmatación en el año 2015 que no sirvió para nada y donde se invirtió muchísimo dinero. Me parece que eso fue lo que 200 millones. Yo lo invito para que venga más adelante porque el tiempo en televisión es tirano. Y porque además parece importante que esto que usted nos ha contado aquí en esta mesa sea parte de la difusión que también se brinde a la población. Claro. Porque si no solamente hay un descontento, sino también que se levantan las alarmas con respecto a denuncias. Le agradezco, mi productor está que me apura, me dice que la hora son las 8 y hay que lanzar titulares. No se preocupe, la próxima vez discutimos de ese tema, precisamente porque lo comparaban con eso, es totalmente diferente a lo que hemos hecho. Muy bien, le agradezco el haber estado con nosotros, lo invito para más adelante, 8 en punto titulares.